motivo de orgullo para nosotros que nos acompañe y comparta una experiencia más que válida del banco en relación a esta transformación que va de la evaluación de desempeño anual a un ciclo de conversaciones poderosas. Erika, te agradecemos por tu generosidad, por tu gentileza, y dejamos que sea la protagonista de esta experiencia que vas a compartir con nosotros. Bueno, gracias. Cuánta presentación. Pero bueno, ya van a ir conociendo los que no me conocen cuando vayamos transitando la presentación. Abierta a que me interrumpan en cualquier momento. También pueden dejar preguntas en el chat. Yo no voy a ver el chat porque voy a estar compartiendo. Así que como ustedes quieran, podemos hacer las preguntas al final, pero si me quieren interrumpir, quizás dialogamos en el momento y va fluyendo la dinámica para que se puedan llevar el máximo aporte posible, ¿sí? Que creo que tiene que ver con alguna idea que los pueda iluminar, alguna pregunta desafiante que puedan llevar a sus organizaciones, si es que esto les hace sentido y resuenan con estas mismas necesidades que tuvimos nosotros hace unos años. Así que bueno, voy a empezar a compartir. Cuando me quieran interrumpir alguno de los chicos me grita porque no voy a poder ver el chat, ¿sí? O ni ver las manos levantadas. No hay ningún problema con eso, Erika. todas las preguntas, sí, y si van dejando preguntas en el chat de Zoom, nosotros también podemos ir tirándolas si no quieren compartir micrófono, cámara, etcétera, así que ningún problema con eso. A por ello. Después vamos a tener un espacio al final también como para profundizar, voy a tratar de ir rápido, así tenemos un buen espacio de intercambio, porque creo que es donde más se pueden llevar valor agregado de la presentación. Bueno, esta soy yo, no voy a hablar mucho de mí, ya hablaron mucho los chicos, solo decirles que llegué a hacer lo que estoy haciendo ahora casi por casualidad, como digo yo, pero en realidad es por experimentación. Siempre fui intentando probar aquello que me gustaba, siguiendo más que nada mi corazón y tratando de darme cuenta a partir de la acción qué era lo que me hacía sentido y qué no, siempre vinculada a temas de desarrollo humano, o sea, el desarrollo de las personas en organizaciones y en la sociedad en general. Así que así fui armando mi carrera, estudié un montón de cosas, sigo estudiando, y hoy estoy trabajando en el área de people o de personas en Banco Galicia. Pasé por diferentes roles en el banco, antes trabajé en Accenture 10 años, y esa soy yo, me pueden contactar por cualquiera de esas redes sociales. Avanzo sin hablar mucho de mí. Vamos a hablar un poquito de Galicia para darles contexto. Galicia es una empresa argentina de capitales nacionales, tiene más o menos unos 6.200 colaboradores, una organización diversa en cuanto a generaciones, en cuanto a género, muy enfocada en la experiencia del cliente y que nos propusimos hace unos 7, 8 años ser la mejor empresa para trabajar de la Argentina y fuimos reconocidos los últimos 3 por Great Place to Work como la mejor empresa para trabajar de la Argentina. Esto no fue de casualidad, nosotros hace 7, 8 años ni siquiera figurábamos entre las 50 mejores y fue un trabajo sostenido de poder potenciar uno de nuestros principios, que es la persona en el centro, y desarrollar prácticas como esta que les voy a contar, muy focalizadas en eso, ¿sí? En generar conversaciones que cuiden a la persona y que la desafíen para poder desarrollarse, ¿sí? Y evitar conversaciones que resten, que disminuyan, que enjuicien, que evalúen, que en definitiva nos dimos cuenta que iban en detrimento de ese principio de la persona en el centro, del mejor desempeño y del desarrollo, de nuestros colaboradores. Hasta ahí Banco Galicia, ya lo conté. Nosotros nos propusimos, como les decíamos, en 2015, ser un banco de experiencia. Nuestro comité ejecutivo estudió distintos arquetipos en el mundo de organizaciones, los cuales, para definir cómo nos queríamos configurar, y definió que el arquetipo era ser un banco de experiencia. Luego vino la transformación digital, luego vino la agilidad, pero todo al servicio del cliente en el centro, ¿sí? Por eso el cliente en el centro, la experiencia del cliente y la persona en el centro. Mejorar el día a día de más personas es nuestro propósito, y cuando nosotros escuchamos un poco esto de la experiencia del cliente, empezamos allá por 2016 a armar nuestro mapa de experiencia del colaborador, ¿sí? Que fue evolucionando. Y más o menos mapea, en esto que les estoy mostrando, los principales momentos de verdad, desde antes que una persona ingresa a Banco Galicia y con su primera experiencia de marca, hasta después
de su salida en el banco, y cuidamos cada momento, ¿sí? Y lo diseñamos y lo implementamos, y hacemos el delivery de esa experiencia, replicando los principios que aplicamos en la experiencia del cliente. Y cuando nosotros empezamos a ver cómo estábamos respecto a estos momentos de verdad, y focalizándonos en ¿sí? Que tiene que ver con las conversaciones, con cómo me escuchan, cómo pido feedback, cómo reconozco, cómo me dan feedback, cómo construyo confianza en mi equipo, en mi gerencia y con otros en la organización, nos dimos cuenta que había bastantes puntos de dolor acá. Así que voy a hacer un zoom ahí, vamos a empezar con la presentación concreta del tema que vamos a conversar. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta, algo que haya parecido? Súper bien, Erika, se te escucha y se te ve bárbaro. Bueno, y cuando nosotros empezamos, yo recuerdo que veníamos hacía mucho tiempo cuestionando el sistema de evaluación de desempeño que tanto nos había costado instalar. Teníamos el 98% de las personas que cumplían con la evaluación, que ponían los objetivos, que hacían las evaluaciones con las notas, pero había cosas que no funcionaban, había puntos de dolor. Permanentemente nosotros queríamos ser la mejor empresa para trabajar, medíamos clima, y los equipos donde el clima daba abajo correlacionaban con situaciones donde la evaluación de desempeño era un punto de dolor. Entonces empezamos a investigar, hicimos un montón de focus group y análisis cuantitativos, cualitativos, y entonces yo dije, bueno, empecemos con la hoja en blanco, empecemos a pensar ¿para qué tenemos un sistema de gestión del desempeño? Entonces, esa pregunta se la hice al comité ejecutivo cuando fui a presentar esto la primera vez, y salí con la cara llena de dedos, más o menos, porque cuando les dije, vamos a eliminar la evaluación de desempeño, les empezó a temblar el piso. ¿Pero cómo? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Y cómo le pagamos a la gente? ¿Y qué? ¿Pero no vamos a poder solidificar la cultura? Empezaron con un montón de miedos porque le estábamos moviendo un piso que nosotros habíamos construido durante muchos años. Esta sensación, Erika, esta sensación de retroceso en lugar de avance. De inseguridad, si querés, ¿no? De pérdida como de control, sería la que yo sentí. Entonces yo les pregunté ese día, y acá les pregunto a ustedes, pueden acceder con este código de barras con los celulares, si quieren, si no entran a menti.com y ponen este código, es más fácil con el celular. ¿Para qué las organizaciones tienen sistemas de gestión del desempeño? En una palabra, en una frase, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué tenemos? Se los pregunté, y ellos, que estaban acostumbrados a que nadie les pregunte nada, se quedaron mudos. Me dicen, ¿nos estás preguntando? Sí, les estoy preguntando. ¿Para qué las organizaciones crearon en algún momento sistemas de gestión del desempeño? ¿Se pudieron captar el código? Voy a ir a Menti para compartirlo. Esperen que me fui a WhatsApp. Ahí está. A ver si aparece. Estamos esperando que, entiendo que vos, que sos la presentadora, abra la pregunta según lo que dice Menti. ¿No abrió? Abre y muestra una apertura que dice, esta pregunta no está abierta para votar, espera a que el presentador abra la pregunta. Bueno, lo voy a ver si ahora lo puedo hacer. A ver ahora. ¿Ahí? A ver. Ahí está. No, lo mismo. Qué raro. Bueno, entonces pongámoslo en el chat hasta que lo pueda resolver. Vamos al chat. Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué las organizaciones crean sistemas de gestión del desempeño? A ver. Ahí está. En el chat está la pregunta. Ahí está. Y yo pongo mi respuesta. Ahí está. Lo que no se mide no se mejora, dicen por acá. Muy bien, para medir, para mejorar, ¿qué más? Diferencias y reconocer el desempeño de los colaboradores, para conocer el rendimiento de los colaboradores y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo, para diferenciar, para alinear expectativas. Muy bien, ¿y para qué queremos diferenciar? ¿Para qué queremos reconocer?
vuelvo a preguntar, hago el segundo why. ¿Por qué? ¿Para qué queremos medir? ¿Para qué queremos ahí, dice, conocer la brecha entre lo que se espera y la realidad? ¿Cuál es el propósito atrás de ese para qué? ¿Para qué queremos medir el desempeño? Para tomar decisiones, ¿qué más? Para evaluar la contribución de un colaborador, para identificar talentos, medir cumplimiento de objetivos. ¿Para qué queremos medir cumplimiento de objetivos? Para lograr, acá dice, los resultados de negocio. Y ese es el último para qué. Las organizaciones crearon sistemas de gestión del desempeño y ponen objetivos para que la gente los cascadee, y los comunican, y los evalúan, y los miden, básicamente porque quieren lograr resultados, ¿sí? Ese es el verdadero para qué. Nosotros lo que nos dimos cuenta, y después hay otros para qué muy relevantes. Un para qué muy relevante, como dice ahí, es desarrollar el talento de las personas, o sea, poder contarle en qué tiene que mejorar y cuáles son sus fortalezas para que siga desarrollándose. Para qué también ahí surgen algunos que tienen que ver con destacar lo que hay que destacar, reconocer. Cuando yo reconozco un comportamiento, lo que hago es promuevo que ese comportamiento vuelva a aparecer, con lo cual estoy reconociendo los comportamientos que quiero consolidar en la cultura, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que teníamos como un gran para qué, que era el logro de resultados de la organización, y otros dos más que tenían que ver con el desarrollo del talento y la consolidación de la cultura. Y nos dábamos cuenta que el sistema que teníamos en realidad tenía un montón de puntos de dolor que nos estaban alejando de ese verdadero para qué. Con lo cual, insistir en perfeccionar ese sistema cada vez nos alejaba más de ese propósito final, ¿sí? Nos quedamos más en el medio, en el, bueno, lo hacemos para medir, lo hacemos para diferenciar, lo hacemos para, y en definitiva nos perdíamos el propósito final. Y ahora iba a entrar en detalle, perdón que no me anduvo el mentir, vamos a entrar ahí. Chan, chan, ahí está. Bueno, entonces empezamos a medir la experiencia del colaborador, como les decía, y encontramos algunos puntos de dolor. Por ejemplo, este punto que tenía que ver con las etiquetas. Las personas salían, en los focus group nos comentaban que cuando les daban la nota de la evaluación, porque nosotros le poníamos nota a la evaluación, no se sentían identificados con la etiqueta, ni la etiqueta numérica, ni la etiqueta semántica, porque hasta intentamos sacar los números, y decían, yo no soy un cumple totalmente. 3,7 no me hace sentido, porque ¿por qué 3,7 y no 3,8? No soy un 3, yo no soy, 3 es mediocre, y las personas le asignan significados a las etiquetas, y las etiquetas afectan la identidad de la persona, con lo cual poner etiquetas, incluso con decimales, cada vez más etiquetas, porque intentamos poner, para que la gente diga, no soy ni un 2 ni un 3, les poníamos 2,8, imagínense, lo más preciso posible. En definitiva, esto lo que provocaba era más desmotivación, porque estábamos afectando la identidad de la persona, y nos alejaba de ¿qué? De que la persona ponga todo a disposición de lograr los resultados, que era en definitiva nuestro propósito con el sistema, ¿sí? Salían desmotivados de la nota de la evaluación. Otra muy importante era la comparación, porque encima que no me gustaba la etiqueta, si yo tenía un 3,8, que era una nota increíble, entre el 1 y el 5, cuando me enteraba que mi compañero de al lado tenía un 3,7 o un 3,9, ya no me hacía sentido. Hay un libro que el otro día leía que dice que si uno quiere ser un perfecto desdichado, se llama Cómo ser un perfecto desdichado, y la recomendación es compárese. Porque siempre en la comparación puedo encontrar la manera de psicológicamente sentirme mal, ¿sí? Cuando me comparo con otro. Los rankings, las comparaciones, los ladderings, y en definitiva las notas y las escalas, tendían a reducir el engagement de la persona, a dejarlo con menos disposición a contribuir y a entregar su máximo potencial, que era lo que nosotros necesitábamos para que se desarrolle y para que logre los resultados, ¿sí? Con lo cual esto también era muy negativo. Hemos hecho una evolución tremenda, porque de las escalas absolutas habíamos usado decimales, después intentamos sacar los números, después intentamos sacar los nombres, y en definitiva siempre la persona se sentía muy afectada, y que a pesar de sentirse conforme, en definitiva en la comparación no se sentía reconocida. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan que una de las cosas que decíamos es lo hacemos para reconocer? Totalmente. Por otro lado, la calidad del feedback. Nosotros ya habíamos implementado en este momento, como yendo a esto del modelo de conversaciones permanentes,
más instancias de feedback en el año. Teníamos un feedback por estación, digamos, ¿no? 4 conversaciones. Empezamos con la conversación anual, después pusimos la semestral, y luego lo que hicimos fue incorporar 2 instancias más de conversación mandatoria, ¿sí? Y lo que nos pasaba era que detectamos que la calidad del feedback era muy buena, excepto, porque habíamos trabajado incluso un montón con los líderes para que aprendan a conversar, para que aprendan a dar feedback apreciativo, para las conversaciones difíciles, pero no era buena cuando estaba asociada a la evaluación, a la conversación de fin de año, ¿sí? ¿Y por qué pasaba eso? Porque en esa conversación lo que detectamos era que estaban los dos más enfocados en justificar hacia atrás el porqué de cada número de lo que estábamos poniendo en la evaluación, y el porqué esta competencia está en este número y esta competencia está en este otro número, en lugar de mirar para adelante y entender, perdón que quise admitir a alguien y se me fue la presentación, y entender qué tenían que hacer para crecer, qué tengo que hacer para desarrollarme, cuáles son mis oportunidades de mejora, cómo me vas a acompañar para que logre los resultados. En definitiva, nosotros queríamos una conversación que acompañe al colaborador para que se desarrolle y logre los resultados, y lográbamos una conversación de justificación de posiciones, donde uno argumentaba el por qué una nota y el otro intentaba encontrar ejemplos, siempre en el pasado, de por qué esa nota tendría que haber sido mejor, ¿sí? Con lo cual, el feedback no era rico, y la gente no se sentía valorada, sobre todo en la conversación de fin de año cuando le dábamos la nota. ¿Estamos acá? Totalmente. Otro punto era la subjetividad. Nosotros teníamos un modelo que tenía una parte cuantitativa, de objetivos, con resultados concretos, y una parte cualitativa, que era la parte de la evaluación de competencias, ¿sí? Lo que sentía la persona era que, tenía que dar la curva, que en realidad no existía, pero estaba ya instalado que tenía que dar una curva normal, y había que distribuir las calificaciones, pero los resultados daban lo que daban, o sea, no había manera de tocar eso. El líder lo que hacía era tocaba la parte cualitativa para que le dé la nota que le quería dar, para que la curva dé, para repartir el bono. Entonces, estábamos ensuciando la conversación, que era lo que más nos importaba, para llegar a una nota que supuestamente el colaborador decía que era la que le tenía que dar al jefe de su jefe, ¿sí? Y siempre la culpa, ¿quién la tenía? Recursos Humanos, que le pide la curva. Ese era todo lo que encontrábamos en los focus group. Con lo cual la nota era una ruleta rusa, pasaba lo que Dios quisiera que pase, lo que el destino quisiera, nunca iba a saber qué nota iba a tener en la parte cualitativa, porque en definitiva era altamente subjetivo. Eri, acá tenemos una pregunta, si me permitís, que tiene que ver con lo que estás diciendo en este momento. Mariana te pregunta si la evaluación de desempeño estaba atada a un bono anual o a un porcentaje de incremento salarial, porque eso contribuye aún más a lo que decís. Claro, en realidad para lo que eran las áreas centralizadas sí determinaba exactamente y proporcionalmente el bono, según el bono target, ¿no? Pero cuánto del bono target iba a obtener. Para lo que son los canales que tenían incentivos mensuales y trimestrales, era una parte simbólica, pero que también se daba a fin de año. Y en definitiva, la nota de la evaluación era tenida en cuenta para procesos de calibración, para otorgarte un préstamo, para otorgarte una beca. Había todo un sistema construido arriba de una nota de evaluación que en definitiva, según el colaborador, era lo que el líder quisiera que dé. ¿Se entiende? Y en definitiva, la respuesta que le daba el líder es: tengo que bajarte la nota porque no me da la curva, porque Recursos Humanos me la pide. Con lo cual, la conversación, que era lo más importante, estaba muy manoseada por el impacto del sistema. Y en definitiva, con todo el sistema nos estábamos alejando del propósito. Motivar a la gente, reconocer los valores que queremos en la cultura, que entienda lo que tiene que hacer para desarrollarse y que logre los resultados, ¿sí? Otro tema de la subjetividad era que la mirada era única, solamente el líder evaluaba, ¿sí? Solamente el líder era el responsable de poner esa nota. Si bien había una calibración general, era solamente el líder, con lo cual desde una mirada, si se quiere, más única, o de enfoque único, para el colaborador era altamente subjetivo. Bueno, avanzo. Y otro punto de dolor que teníamos, como les decía, era la curva. Nosotros habíamos eliminado la curva forzada de evaluaciones, pero como el líder la usaba después para justificar
la relación con el bono y el presupuesto del bono era limitado, como siempre, era el que había, no era que se podía enriquecer. Si yo tenía todo el equipo destacado, no era que tenía más plata para repartir. El líder usaba la curva de evaluación para distribuir a las personas y las calificaciones para que le dé el presupuesto del bono, ¿sí? Entonces, nosotros ya decíamos que no había curva forzada en evaluación, pero estaba la curva del bono, que en definitiva llevaba a tener una curva en la evaluación. ¿Se entiende? Eri, ahí surge otra pregunta en este punto que tiene que ver con, Sandra nos pregunta si no había instancia de autoevaluación. Vos recién hacías referencia a que el líder era el único que evaluaba. ¿Qué pasaba con la propia persona? La propia persona daba como una autoevaluación optativa, como input al líder, que también eso podía servir en la conversación, pero ¿qué le decía el jefe? Como dice acá, ¿no? Mi jefe me dijo que le hicieron bajar la nota, que él está totalmente de acuerdo conmigo, pero la nota me la tiene que bajar porque si no, no da la curva de la gerencia. Y yo en realidad valgo más, pero miren la nota que me ponen. ¿Se entiende? Con lo cual, la conversación de valor, de valoración de su desempeño, quedaba malograda por el sistema que habíamos creado. Cuando en definitiva, sin esa nota y sin esa curva, la persona con la conversación estaba contenta. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Bueno, y además nosotros teníamos un sistema y un proceso altamente complejo y poco ágil. Teníamos, por ejemplo, un proceso que para poner un objetivo, yo, alguien de mi equipo, tenía que crearlo, le iba a mi jefe lo aprobaba, ese volvía a mí, yo con eso se lo mandaba a la persona lo aceptaba y ese objetivo caía en el sistema, ¿sí? No era mobile, la verdad que tenía un montón de etapas de aprobación, un proceso altamente engorroso que hacía que las personas quizás tuvieran las conversaciones, pero no llegaron a cargar sistema, con lo cual teníamos poca mirada analítica, no podíamos hacer bien el seguimiento y la gente terminaba esclavizada de un sistema altamente burocrático y sin sentido. Y en definitiva, lo más importante, alejándonos del propósito final del sistema de gestión del desempeño. ¿Algo les suena de todo esto hasta acá, de los puntos de dolor? ¿Conocido? ¿Alguno, aunque sea sí o no, esto de cómo... Si Clara nos dice Mariana, se ven caras que hacen así. Claro, es como muy usual que esto pase en las organizaciones. Hemos sido los responsables de que pase también, ¿no? Me hago cargo. Bueno, y además lo que hicimos fue un poco tendencias del mercado en ese momento. Estoy hablando de hace 3 años más o menos, ¿sí? Bueno, el feedback real time, un talento joven que nos decía en todas las encuestas, yo quiero conversaciones frecuentes, honestas, que me lo digas en el momento, porque si vos me das feedback en el momento yo puedo mejorar. ¿Por qué tengo que esperar a que haya una instancia de conversación? Quiero que me digas con transparencia lo que tengo que mejorar, que la conversación tenga sentido, que sea significativa, que me aporte a mi desarrollo. Que las métricas sean relevantes, o alineadas a estrategia o alineadas a cultura, no la micrometa, que en definitiva era muy difícil de establecer y de seguir, y de ser equitativos en la asignación de ese objetivo. Un proceso simple, que integre la mirada múltiple, o sea que no necesariamente sea solamente el líder el que da feedback, sino que pueda obtener feedback de mis pares, mi autoevaluación, como decíamos, de otros, del líder también, ¿sí? Después, empezaba ya a verse esto de separar lo que era la compensación del sistema de evaluación o gestión del desempeño, ¿sí? Que eso también estaba muy en tendencia, mucha tendencia más de autodesarrollo, no solo en la autoevaluación, sino por ejemplo en el pedido de feedback. La gente te decía, bueno, mi líder no me da feedback. Bueno, vos lo pediste, o sea, darle la posibilidad que la persona sea la que se empodere sobre su proceso de desarrollo, mobile, y como les decía, mucho más simple que lo que nosotros teníamos. Entonces ahí empezamos un proceso de ideación con hoja en blanco y con foco en el propósito. Dijimos nosotros, necesitamos un sistema que realmente esté alineado a este why, ¿sí? A este propósito, a este para qué, y empezamos a diseñar un modelo nuevo, totalmente nuevo, y ahí es donde temblaban los del comité ejecutivo cuando les dijimos, no vamos a hacer más evaluación de desempeño. Y ahora les cuento un poco cómo fue. Esto no fue de un día para el otro, ¿sí? Esto también como para que lo tengan en cuenta. Nosotros veníamos haciendo arreglos y remaches a la rueda durante un montón de años, hasta llegar a más o menos 2018, donde nos decidimos a cambiar fuertemente el sistema. Veníamos trabajando primero con una revisión semestral, como les decía,
día, luego con 4 instancias de conversaciones en el año, hacíamos calibración de objetivos, donde todo el sistema de cascadeo desde los KPIs estaba ya instalado, trabajamos muchísimo en cambiar, en sacar la palabra evaluación y hablar ya de conversaciones desde 2016, trabajamos con clínicas de feedback, gimnasios de conversaciones, coaching para conversaciones difíciles para líderes, entrenamos muchísimo a los líderes para que desarrollen competencias para conversar. Yo digo siempre que las competencias conversacionales son en realidad una incompetencia genérica del ser humano. Nadie sabe conversar, se aprende a conversar. A todos nos cuesta la conversación, entre comillas, difíciles. Nos cuesta porque somos humanos, porque hay un montón de cosas y necesidades y sentimientos propios y del otro implicados en esa conversación. Con lo cual trabajamos muchísimo, año tras año, con todos los líderes para poder llegar a esto que les voy a contar ahora, ¿sí? Trabajamos en simplificar el modelo de competencia, yendo a un modelo de competencia solo de cultura, y nos animamos, después de tener instalado mucho también el proceso de mapeo de talento, donde ya conversábamos sobre el talento de las personas, tanto de su potencial como de su contribución en sentido general, en una mesa más amplia, ya nos animamos a decir, no vamos a hacer más evaluación de desempeño. Porque lo importante no es evaluar lo que vos hiciste, lo importante es que logres los objetivos que tenés que lograr. Y la conversación tiene que estar más enfocada en que logres esos objetivos y que logres desarrollarte, porque eso le va a entregar más a la organización que en evaluar desde una mirada crítica. No sé si conocen la teoría de la comunicación no violenta, pero habla mucho de la mirada crítica, la mirada de juicios, la mirada de evaluación y la mirada de posibilidad. O sea, nosotros trabajamos mucho desde la mirada apreciativa y de posibilidad, y no tanto desde lo que falta, ¿sí? Sino desde cómo te puedo ayudar para que lo logres. El objetivo del sistema pasó a ser que lo logres, y no que te evaluemos para mostrarte todo lo que te falta o lo que hiciste bien en el pasado, ¿sí? Que lo logres tiene que ver a veces con reforzar lo que hiciste muy bien y con ayudarte a desarrollar eso que todavía no desarrollaste. Ahora vamos a entrar un poquito más ahí. ¿Hasta acá cómo vamos? Venimos bárbaro, Erika, por lo menos de nuestra parte. Bueno, los chicos así nos lo dicen por el chat. Erika, te hago una pregunta que tiene que ver con ese gráfico que vos pasaste, este desarrollo, esta madurez de alguna manera que atravesó el banco de un año a otro. Pregunta, en tu experiencia, una empresa que no trazó todavía estas etapas de madurez, ¿directamente podría apostar por un sistema de conversaciones poderosas o es necesario formalizar en algún momento esas evaluaciones de desempeño para poder madurar como organización? ¿Saltamos el proceso o tenemos que hacerlo? Es difícil generalizar, va a depender mucho del terreno, ¿no? Yo tengo un terreno de una cultura con un liderazgo más open mind, que está abierto a experimentar, en una cultura flexible, me puedo animar y ni siquiera decretar. Nosotros esto no lo hicimos de un día para el otro, tampoco hicimos pilotos, empezamos a hacer pequeñas pruebas, ¿sí? Antes de ir a toda la organización y 6.000 personas cambiando el modelo. Si yo tengo una organización muy estructurada y muy aferrada al control y a la evaluación, voy a tener que empezar a soltar de a poco, ir tanteando cómo eso va adoptándose en la organización. Lo importante también es escuchar si realmente estamos haciendo algo que contribuye al propósito o estamos haciendo algo porque no nos cuestionamos lo que estamos haciendo. Y estamos insistiendo en un modelo que no nos sirve. Si el modelo sirve y es funcional, y digamos, si es afín a esa cultura, no hay por qué cambiarlo. Lo que yo siempre digo también, no sé si leyeron Reinventing Organizations de la Lux, es un libro que súper recomiendo, se los puedo pasar después en PDF. El desarrollo de las organizaciones acompaña, y sus culturas, ¿no? Acompaña el desarrollo, digamos, de la humanidad, de la conciencia humana. Entonces, estas evoluciones, tarde o temprano, llegan a las organizaciones. La Lux habla de un modelo que toma temas de la teoría integral de Wilber, no sé si la conocen tampoco, pero le pone colores a los distintos estadios de evolución de una organización. En el modelo naranja de la Lux, el modelo, si quieren, que es más orientado a resultados, a la competencia, a los procesos, la evaluación de desempeño es clave, tener KPIs, cascadear. En el modelo más evolucionado, donde el ser humano siguió evolucionando y ya llega casi a la agilidad, un modelo más centrado en la persona, ya ese sistema empieza a quebrar, ¿sí? Empieza a no ser funcional. Y a nosotros nos pasó que nos empezó a restar resultados, a restar engagement y a restar compromiso de las personas.
Con lo cual, desde ahí decidimos evolucionar. Y en realidad yo creo que por eso que el cambio no se gestiona, sino que uno lo que hace es detectar algo que está emergiendo y habilitarlo con una práctica que deje que eso fluya. ¿Se entiende? Ahora, Uno Erika, puede hacerse el ciego e insistir en la práctica y eso queda ahí, ¿no? Pero digo, si uno está abierto al cambio, puede decir, bueno, si hay una puerta, empiezo a probar, ¿sí? Porque ahora, entiendo que es Erika, la necesidad de la organización. y en esta necesidad de la organización, independientemente de su momento cultural y de su orientación cultural, yo me pongo en la piel de muchos de los que te están escuchando hablar desde el lugar de una organización de 6.200 colaboradores. Para aquellas organizaciones, para aquellas startups, microemprendimientos, pymes con poquitos colaboradores o no tan poquitos, pero que de ninguna manera llegan a este número de colaboradores. Formularse estas preguntas acerca de cómo construir confianza con el otro para el logro de los objetivos, para su motivación, para su crecimiento, lo considera siempre viable, no solamente para las grandes organizaciones. Lo considero más viable en entornos más pequeños, o sea, porque está ahí la gente y conversa, porque puedo ver lo que pasa, porque no tengo que hacer focus groups, digo, estás como, me parece mucho más interesante Más palpable, que en entornos claro. más chicos, pero bueno, es mi perspectiva igual. Pero bueno. Buenísimo. Bueno, nosotros logramos un sistema de conversaciones más enfocado en el logro de los resultados, como decíamos, con propósito final, el desarrollo del talento y en la construcción de confianza y de esos valores que queríamos para nuestra cultura. El objetivo, como decíamos, es que lo logres y no tanto evaluarte a partir de lo que hiciste en el pasado. Acá, bueno, no voy a poner el video, no sé si vieron esta película, es para ustedes que son coaches deportivos, es nada, súper interesante. Acá hay una relación entre un jugador, la cuento rápido para no meterme en la película, que en realidad se había mandado un montón de errores en su vida y estaba como en una escuela de rehabilitación donde jugaban creo que fútbol americano, yo de deportes no entiendo nada, y este era su coach. Y el coach, a partir de una conversación, como de varias conversaciones de mucha confianza, logra que él haga cosas que ni él mismo se hubiera dado cuenta que podía hacer, ¿sí? Como por ejemplo la humildad, como por ejemplo poner su talento a disposición del equipo, como por ejemplo bajarse del escalón de la soberbia para colaborar, y un montón de cosas. Incluso llega él a confesarle cosas que no le hubiera confesado a nadie si no hubiera estado ese contexto de confianza. Entonces trabajamos mucho con los líderes en lo que eran conversaciones para liberar el talento, ¿sí? Eso en la organización. Y acá los voy a invitar a hacer un pequeño experimento, si se animan, todos los que están acá presentes. Supuesto. Dale. Los voy a invitar a que tomen su celular y busquen así en los grupos de chat que tengan a una persona que sea relevante para ustedes, ¿no? El portero del edificio, ¿no? Alguien que quizás hace un tiempo con la cual no tengo contacto, o hace unos días, y que la busquen en el chat porque vamos a hacer un experimento con eso, ¿no? Alguien que haya sido relevante para ustedes, y consiguen a alguien que haya sido justo alguien que los ayudó a ver algo en ustedes que ustedes ni siquiera habían visto, y estaría bueno, pero si no, cualquier persona que sea importante para ustedes y a la cual tengan ganas de decírselo. ¿Lo tienen ya? Pero que no hayamos estado en contacto en los últimos días. Puede ser, así sea, es algo mejor, pero puede no ser una persona cualquiera que para ustedes sea importante y que esté en ese listado. Y les voy a invitar a que le escriban este mensaje, todavía no lo manden. Estoy en una conferencia y me pidieron que piense en alguien que valoro mucho y pensé en vos. Cuando salgo te llamo y te cuento más, porque si no va a creer que están locos o que están en un grupo de autoayuda. ¿Qué le pasa? Rindo recursos humanos. Bueno. Así es. ¿Lo tienen? Bueno, y ahora hacen el odontólogo deja una muela. El odontólogo deja una muela floja, nosotros, bueno. Este es un ejercicio que hemos hecho varias veces con líderes en el banco, así que nada, está lindo. Y cuando puedan, ya hacen send, todos los que estamos acá, y dejan solo el celular, no importa si les responden ahora o no. Está bueno que lo manden, ¿sí? Y vamos a ver un videito, que también está muy bueno, que les voy a pasar, que está relacionado con lo que vamos a ver después de ese mensajito. ¿Pudieron mandar?
Sí, vamos a ver. Yo me imagino que no. Vamos a ver si hay respuesta. Bueno, vamos a ver un video que es un poquitito largo, pero les pido que presten atención a ver si les gusta y después vamos a hablar un poquito para sacar algunas conclusiones. Ahí va. Por ahí ya lo vieron, espero que no. Ahí lo voy a proyectar. Si no se escucha, me avisan. Shut up. What? Wait. Se escucha bien. So embarrassed. What makes you happy? Having fun? Hanging out with friends? Delicious food? Making money? Well, consider this. Psychologists have scientifically proven that one of the greatest contributing factors to overall happiness in your life is how much gratitude you show. Yeah? Think about that. Go ahead and marinate on it for a second. You can thank me later if you want. It'll make you feel better according to this study. You go ahead and click on it and read it if you want. Or you can keep watching because we read it. We thought it might be fun to test out for ourselves. We gathered a selection of volunteers to act as our subjects. First, we gave them a test. They didn't know what we were looking for, but it gave us a pretty good idea of their current level of happiness. We asked them to close their eyes and think of somebody who was really influential in their life, somebody who did something really amazing or important for them. We had them write down as much as they could about why this person was so important. Now, a lot of them thought at this point the experiment was over, until we really put them on the spot and tried to get them to call that person and read what they wrote about them. Thank you, Jessica. We are going to have you call your mother. So who is that right person for you? Person is my sister, Erica. We're going to give Erica a call. Okay. Who'd you end up picking? A friend of mine, Craig Ains. Her name is Dora. My college accounting instructor. Really? Is this somebody you're still in touch with today? No, I'm assuming that he's passed on. That's a To the shame. great beyond. You up for it? Yes. What would you say if we called up Dora? Oh, well, we can try, but she lives in Britain. In Britain? Oh, no, number by heart, dude. This is awful. That's fine. I don't know my mom's number by heart. If it's true that those who are going on are looking down on us, maybe he read my shit and scratch. Hey, sweetheart. Hey, how you doing? Yeah. You got a second? Where you at, in the hotel? I am. I'm in the hotel. You scared me when you asked if I had a second or something's wrong. No, I'm on this little TV show, and they told me to talk about the person that influenced me the most, and I picked you, and they're making me call you. They're making me call you. Oh, wonderful. Hi, you've reached Craig. I'm not here right now. At the tone, please record your message. Oh, come on. Hello? Hi, Hi. Erica. It's me. All right, so I got to read you this paragraph. Can you hear me? Yes, I can. Go ahead, All right. sweetheart. All right. The person that influenced me the most would be my mother, Marlo Dawson. She is a single mother of 2. She is a very hard worker and dedicated to her family. Hey, Craig, this is Loie. This is going to be a funny little voicemail, so I hope you enjoy it. I'm so sorry for calling you at 4 o'clock in the morning. I have to read this to you, okay? And you can't say anything, or I don't know. You can respond, but I probably will just keep going. Okay? Is everything okay? Yes, but I have to read this out loud to you. The person who has had the biggest impact on my life outside of Jesus Christ, who was responsible for my existence, was my college accounting instructor. He had a joy and enthusiasm for his job like no other teacher I have ever known. I love her to death, and she keeps me going with positive talk. She is a woman that knows what she wants and won't give up until it is achieved. Oh, something. I don't know what. I'm about to cry because it's so beautiful. I have to say that it's wonderful. I first met Craig on an independent feature film set in Whitefish, Montana. I recently have been sending Craig a lot of positive thoughts as he suffered a series of health problems. Despite his medical problems, he's continued to work and take pleasure in the small things in life, like sitting quietly with his wife Janine on the porch. Erica is my older sister and my best friend. Sometimes it even feels like we are twins. She's my #1 fan and my #1 supporter.
She makes me happy because despite all my mistakes and my decisions, she still loves me no matter what. Your friendship is everything. And you are one of the most important person in my life. Even when she has a kid and many children, I will love her more than her kids. Okay, maybe not. I will never forget when she flew 3,000 miles at the drop of a phone call to save me from a breakup. And being blessed by having a son like you. I love you. Bye. Why did you do that to me? I don't know, because they made me do it. Thank you for picking up. Bye, sweetie. And then they're like, here, you're gonna write this letter. And then I wrote like this whole long ass letter, which, you know, I like don't write. And then all of a sudden they're like, hey, guess what? Now we're gonna call her and you're gonna read her this letter. And I was like, what the Before we let them go, we gave our subjects one more happiness test. Now, we mixed up and rephrased the questions so they didn't know they were taking the same test twice. For those who took the time to actually write something down but couldn't make the phone call for whatever reason, we saw happiness increase between 2 and 4%. Good, but not exactly mind-blowing. Now, for those who actually picked up the phone and personally expressed their gratitude, we saw increases between 4 and 19%. So either way, expressing your gratitude will make you a happier person. But you want to know something really interesting? The person who experienced the biggest jump in happiness was the least happy person who walked in the door. What does that mean? That means if you're having a particularly tough time, trying this out will more likely have a greater impact on you. Trust me. I'm in a lab coat. In fact, while you're at it, film it and upload it to us, and we'll do something awesome with it. I'm Julian, and this has been The Science of Happiness. Bueno. Buenísimo. ¿Quién va a llamar por teléfono ahora? Vamos a ver. Pero no la contesten con el código QR que no andaba. Voy a poner en el chat un link para que puedan entrar al Menti. La pregunta es, si entran a ese link la van a poder contestar. Es, ustedes que tuvieron la experiencia de mandar un mensaje recién, a pesar de que no hayan todavía recibido la respuesta, ¿cómo se sienten luego de enviar ese mensaje? Si lo pueden cargar ahí en el link que les pasé, porque no nos estaban dando el código QR. Yo voy a entrar al Menti. Acá. ¿Se puede entrar ahora? ¿Lo vieron? ¿Cuál es el sentimiento? Ahora se puede ingresar. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo puedo describir mi experiencia? Paz, plenitud, felicidad, gratitud, alegría, alivio, emoción, bien, excelente, agradable, raro, muy bien. Dudé a quién, me genera mucho disfrute. Placer de animarte, muy bien, expectante. Vamos a ver qué nos responden. Ahí siguen llegando. Bueno, muy lindo. Después se los paso. Emocionada, agradecida, agradable, reconforto. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Hay mucho más para contarles por acá. Bueno, y ahora saliendo como más de la parte, si se quiere, de ganancia como emocional, y la verdad que el feedback apreciativo y el poder conversar y poder reconocer en el otro eso que a veces reconozco y no le digo, y poder potenciar que eso se dé cada vez más en la organización, y no solamente entre el líder y el colaborador, sino entre pares, entre equipos, realmente genera lo que ustedes acaban de decir: felicidad, agradecimiento, emoción, y eso redunda en ganas de contribuir, de seguir estando, de seguir aportando en compromiso. Pero además, obviamente al comité ejecutivo le llevamos los números. Nosotros, como les decía, nos medimos en Great Place to Work todos los años,
y al final de la encuesta ponemos una última pregunta que tiene que ver con cuántas conversaciones de feedback sentís que tuviste con tu líder en el año, ¿sí? Y si ustedes se fijan, y obvio que es percepción, porque quizás las personas se reunió, pero si el colaborador sintió que no era una conversación de feedback, no la tuvo en cuenta, ¿sí? Desde la percepción del colaborador, cuando hubo más de 2 conversaciones, todos los índices, ¿sí?, de engagement dan más altos. Y a más engagement, más confianza, más compromiso, mejores resultados. Cuanto menos conversaciones, todos los índices bajan. Con lo cual acá también entendemos, no sabemos cuál es la causa, si cuál es causa-efecto, pero correlacionan más conversaciones percibidas como conversaciones de feedback con personas más comprometidas y mayores resultados. Con lo cual, invertir en que tengamos más conversaciones, sobre todo de feedback apreciativo y de reconocimiento, mirando hacia adelante, también entendimos que contribuía al negocio. Entonces, que para repasar, no tenemos más evaluación de competencias. Nosotros en cuanto a resultados seguimos evolucionando, pero sí lo dejamos, o sea, sí las personas tienen objetivos, que ahora les voy a contar un poco el nuevo cambio que estamos haciendo ahora, con digamos, una mirada más de equipo y menos individual, pero todos tenemos objetivos y medimos resultados que logramos, ¿sí? Pero no evaluamos resultados. Los resultados dan lo que dan, no hay necesidad de evaluarlos. ¿Sí? Si están bien hechas las métricas, no hay que evaluar resultados, solo hay que medirlos. Y no hay más evaluación de competencias. Todos nos damos feedback. Cuando nosotros lanzamos esto en el 2018, hay gente que nos preguntaba, ¿pero yo le puedo dar un feedback al gerente general? Sí. Y si no me lo pide también, sí. Y yo soy un cajero, ¿le puedo dar un feedback a un gerente zonal de otra zona? Sí, lo puedes hacer. Cuando a las personas uno les libera las restricciones, es como que no saben qué hacer. ¿Vieron? Es como digo, el preso cuando sale de la cárcel. Todos nos podemos dar feedback ilimitadamente. Las conversaciones son permanentes, no hay un momento para una conversación. Cuando tengo que tener la conversación, la tengo. Cuando tengo ganas de dar un feedback, lo doy. Y cuanto más cerca de la observación, del hecho, mejor aún. ¿Para qué? Para que ese comportamiento se potencie, si es positivo, o que la persona tenga la oportunidad de mejorarlo antes, ¿sí? Para que logre sus resultados. El foco es en el futuro, no tanto en lo que hiciste y en evaluar todo un periodo anterior, sino en qué tenemos que hacer para que lo logres en el futuro. Un proceso mucho más simple. Un colaborador empoderado y apropiándose del modelo, pide feedback, carga sus propios objetivos, ¿sí? Se apropia del modelo, le pide feedback a todas las personas que quiera para nutrir su desarrollo. No depende del líder, depende del colaborador. Y el objetivo, como decíamos, es que lo logres, porque lo más importante no es evaluar, sino dar el feedback, ¿sí? Ese sería el modelo. Mejoramos la experiencia del colaborador, es más simple, más ágil, potencia todo lo que queremos instalar en nuestra cultura, con lo cual, en este sentido, también decimos que si en nuestra cultura lo esencial no cambió, porque lo importante es la conversación y no la nota. Tenemos 3 tipos de conversaciones: apreciativas, donde hay algo muy bueno para destacar; constructivas, donde hay una oportunidad para seguir desarrollándote; y también de consolidación, porque por ejemplo si yo tengo una persona en el equipo que está trabajando fuertemente y dando pequeños pasos, pero con mucho esfuerzo para mejorar un resultado, puedo darle un feedback de consolidación, vas por el camino correcto, ¿sí? A pesar de que no sea algo súper para destacar. Esto no lo hicimos de un día para el otro, trabajamos con un modelo de empezar por la adopción, como les decía, del comité ejecutivo, que después de la 3ª reunión me dijo que sí. Hicimos un plan, diseñamos campañas segmentadas para que las personas se abran a las conversaciones y las empiecen a tener. Nos metimos en espacios de conversación que ya existían para que la gente aproveche esos espacios para dar feedback. Gestionamos influenciadores claves, personas referentes de grandes equipos para que el feedback empiece a multiplicarse. Trabajamos con los líderes todos los años para que aprendan a hablar, a conversar, a escuchar. Evangelizamos en todo el país con este cambio y monitoreamos y gestionamos los datos, ¿sí? De cómo iba adoptándose este modelo durante todo el ciclo. Y en nuestro modelo primero empezamos con los líderes y luego con todos los colaboradores, ¿sí? Esa fue la estrategia que usamos. Hoy ya estamos en plena adopción, estos son ejemplos de campañas que hemos hecho, pero se vienen nuevos cambios. ¿Por qué? Porque
Nosotros hace 2 años empezamos a cambiar nuestra estructura, ¿sí? Para hacer una organización agile, full agile, una organización más horizontal. Antes de entrar con esta parte, quiero ver si hay preguntas hasta acá, porque voy a empezar con los nuevos desafíos de gestión del desempeño que estamos enfrentando ahora. Chicos, ¿alguna pregunta? Noel nos pregunta, ¿cómo se aseguran que todos tengan sus instancias de feedback o sus conversaciones? No lo controlamos. Nosotros tratamos de gestionar más desde generar la inquietud de que está bueno tener una conversación, a estar evaluando cuántas conversaciones tuvieron. Las cosas se cargan obviamente en una aplicación, pero no monitoreamos eso. En realidad en nuestra cultura ya está instalado que está bueno conversar. ¿Cuál si yo tengo un equipo que no conversa, promuevo que converse? ¿Se entiende? Es algo que ya está como más impregnado en la cultura, pero no lo controlamos. Si la persona necesita feedback, lo tiene que pedir. No hay un control sobre eso, ni una obligación de dar feedback. Decimos que los equipos, la calidad de los equipos se define por la calidad de sus conversaciones. Con lo cual, siempre hay conversaciones que tenemos que tener. Y en eso trabajamos fuertemente. Erika, Silvana, sí. Silvana pregunta también si tienen un formato, tiempos, si se agenda, es decir, si tiene alguna estructura. Nosotros en realidad lo dejamos libre, digamos, el formato de la conversación a lo que puedan planificar las dos personas que tienen que conversar. No, sí tenemos recomendaciones de cuidados, y en eso trabajamos mucho en los entrenamientos, de cómo tener una conversación difícil. Trabajamos, como les decía, con comunicación empática o comunicación no violenta, para trabajar desde la empatía, la empatía y la compasión, pero no tenemos una estandarización ni reuniones preestablecidas para las conversaciones de feedback. Bueno, creo que ahí respondiste a la pregunta de Mariana en relación a si existen instancias de calibración entre los facilitadores, es decir, algún tipo de guía para generar conversaciones poderosas y efectivas. Me parece que es un poquito lo que... Y el entrenamiento es permanente, y el coaching de conversaciones es permanente, porque es una competencia que nunca está finalmente full desarrollada, así que, pero está muy instalado en la cultura que es necesario y que está muy bueno conversar. Desde ese lugar es algo que se promueve mucho en el banco. Y María Laura pregunta si es el equipo de trabajo completo o se segmenta por áreas o responsabilidades. Cualquiera le puede dar feedback a cualquiera. No hay ninguna segmentación. No tengo ninguna obligación de darle feedback solo a las personas que trabajan conmigo. Lo que ocurre es que tengo más capacidad de poder agregarles valor en el feedback a mis pares, a mi jefe, a mi equipo, ¿sí? Que a otro equipo donde quizá no interactúo. Entonces mi responsabilidad yo la siento más con las personas más cercanas, porque puedo agregarles más valor desde la observación. Julieta, bueno, Sandra deja una frase: un futuro diferente está en una conversación de distancia. Y Julieta pregunta, ¿qué pasa si alguien lo solicita pero no lo recibe? Lo puede volver a solicitar, puede abrir. A mí me pasó que cuando instalamos esto, nunca recibí tantos pedidos de feedback en mi vida, porque la gente empezó a pedir. Cuando uno le dice, bueno, podés pedir feedback, y digo, nunca me tomé tantos cafés con tanta gente, me acuerdo antes se podía salir a tomar un café, porque me pasaba que había personas con las cuales yo nunca había entablado una conversación, y me pedían feedback por la aplicación, me llegaba un pedido de feedback, y digo, bueno, mirá, salgamos a conversar porque no te conozco tanto como para... O sea que empecé a conocer un montón de gente y a tener otro tipo de conversaciones que por ahí no eran de feedback, sino que eran más de acercamiento. Pero el compromiso está en que si la persona te lo pide, vos podés negarlo porque no tenés elementos para darle feedback, o en general, en una cultura como la nuestra, que es muy de relaciones, abre un espacio para una nueva conversación. No hay mucho de esto excepto que haya un pedidor de feedback serial, que suele haber, también puede haber, digo, y que bueno, sí, el 90% no le va a responder si le pide a 1000 personas, cosas que no pasan, no son muy usuales. Mariana pregunta, Erika, ¿cómo definirías el rol de capital humano en toda esta transformación? ¿Es facilitadora, es dinamizadora, es concientizadora? Sí, somos en realidad coaches de todo, o agentes de cambio de todos los cambios de cultura y de instalación de prácticas. Ese es nuestro rol. Por un lado, innovar en la práctica,
escuchando los dolores del usuario, del cliente, y por otro lado evangelizando, facilitando, coacheando, enseñando, abriendo espacios de feedback, justamente. Yami le pregunta, ¿cómo accionar ante líderes que compran, entre comillas, esta instancia de conversaciones? ¿Cómo accionar en qué sentido? Exacto, Yamile, ¿querés hacer un doble clic ahí? ¿A qué te referís? ¿Cómo accionar ante líderes que compran esta instancia de conversaciones? Nos dice ella, pero a mí tampoco me queda claro la pregunta. ¿Que no compran, bien, será? ¿Puede ser? Ahí, a ver. Que no compran. Que no compran, exacto. Y nosotros en general, todos los cambios que hemos intentado instalar, lo que tiene es eso, hay personas que naturalmente ya conversaban y esto lo abrazaron y qué bueno, lo potencio, converso con más personas, hay otros que ven que la ola va para ese lado y bueno, vamos con la masa, hay otros que quiero ir pero me cuesta, entonces con todas las herramientas de formación aprendo, intento, y hay un pequeño grupo que no se adapta y que en definitiva le pasa esto como con un montón de cosas de la cultura, porque quizá no tiene la persona en el centro, y en definitiva son las personas que terminan yéndose de la organización cuando no se sienten cómodas con el modelo, que son los pequeños grupos, digamos, pero suele ocurrir. En general la gente trata de aprender. A veces no puede, a veces no quiere. Tamara pregunta en relación a la aplicación. Esto que vos decías que te llegaba por la aplicación, los pedidos de feedback, ¿qué aplicación, a través de qué aplicación la realizan? Nosotros desarrollamos una aplicación con una consultora, que luego la integramos a nuestro sistema organizacional, pero es una aplicación mobile que se llama BetterMe. Que nació con Alicia, digamos, con este experimento que hicimos nosotros, y hoy creo que se puede comprar. Pero bueno, no soy yo la que la vende, así que no quiero hacer mucha promo. Bueno, paso a contarles porque esto es súper interesante, porque es el desafío de la agilidad, ¿no? Paso a los nuevos desafíos y después si quieren seguimos, si nos queda tiempo, con el resto de las preguntas. Nosotros estamos ahora trabajando, les decía, hace 2 años, de ir de un modelo de organización jerárquica, basada en el líder, a un modelo más de squads, de equipos multidisciplinarios, sin un líder en el equipo, por más que tengan un referente de visión, sin una persona que sepa todo y que pueda realmente darle un feedback para el desarrollo. Una persona, un product owner de marketing, no tiene quizás los skills para darle feedback para su desarrollo a un desarrollador de código. ¿Sí? Entonces se torna más complejo, porque nosotros decimos acá que no hay un líder, sino que la organización es más horizontal, y es un sistema orgánico de células. Empezó a estar como atravesado el modelo otra vez. Dijimos, bueno, ahora, ¿quién pone los objetivos? No tenemos más objetivos, hay OKRs ahora. Y los OKRs son grupales, no hay más objetivos individuales. No se cascadea más desde los KPIs, por ejemplo, en el modelo de la agilidad. Le introduzco algunos temas que puede ser que no les suenen, pero como para darles una idea de nuestros nuevos puntos de dolor. Entonces, empezamos a ver que con estas nuevas maneras de trabajar y de organizarnos, empezamos a encontrar nuevos puntos de dolor. Y los puntos de dolor de este año son, bueno, primero es esto, ya no hay más un incentivo anual, sino que hay objetivos más trimestrales. Nos ponemos objetivos toda la organización cada 3 meses, no hay más KPIs anuales. Los objetivos ya no son más individuales, sino que son del equipo. Es un modelo team-based y no tanto basado en el individuo ni en el líder. La estructura es más matricial, ¿sí? La persona, por un lado, pertenece a una comunidad de IT, pero por otro lado pertenece a un squad en una tribu, con lo cual, ¿quién le pone los objetivos? Los objetivos son del equipo, los objetivos son de desarrollo y se los pone su comunidad. Empezamos a estar hackeados con todo este tema, en el tema de desempeño. Estamos en una cultura de aprendizaje y experimentación, con lo cual los objetivos que nos ponemos a veces no traen resultados. Y eso está bueno, porque ahora pretendemos un equipo que se anime a experimentar y aprender del error. Entonces, ¿vamos a medir eso? ¿Cómo vamos a medir lo que ganamos de innovación o de aprendizaje? Y no solo de resultado concreto de corto plazo. Y después, obviamente sí, una cultura que sigue siendo meritocrática, de alto rendimiento, con ahora una necesidad de eficiencia tremenda, de mejorar la experiencia del cliente en un contexto bastante hostil como el de este año, digo, ¿no? Desde la macroeconomía. Entonces empezamos a hacer algunos experimentos. Dijimos, bueno, probemos algunas cosas en algunos grupitos, en pequeños grupos, en las tribus, en los spots, donde lo que vimos es, por ejemplo, integrar a las personas externas que eran contratadas, porque también son parte de, y que nosotros queríamos, ¿qué queríamos? ¿Qué dijimos? Que la gente logre los objetivos.
Y si hay una persona que es contratada, pero es parte del equipo, y es parte clave para lograr los objetivos, ¿cómo no la vamos a incluir en el modelo? A pesar de que le pague el sueldo a otra consultora. Pero era contrapropósito si no lo incluíamos. Empezamos a ver que teníamos que medir resultados por equipo, que los reconocimientos tenían que estar dados por el impacto que generaba y el valor que agrego, y no tanto por los resultados de corto plazo, ¿sí? Que los KRs no podían ser una medida de desempeño porque están definidos como aspiracionales, muy altos y que no son viables de lograr, que los equipos estaban empoderados para poder definir ellos mismos sus objetivos y cómo se reparten los bonos a veces, ¿sí? Y que los ciclos, como decíamos, de medición eran más cortos. Ahora estamos yendo de una evaluación anual, que era individual, ¿sí? En el inicio del modelo, a una suerte de seguimiento, ajustes salariales, realineación grupal por Q, o sea, por trimestre, en periodos más cortos. De un ciclo de desempeño igual para todos a ciclos adaptados a las distintas modalidades de trabajo. No es lo mismo una sucursal que un squad, que trabaja sin líder, ¿sí? No es lo mismo, antes medíamos resultados más individuales y el bono era individual, y ahora estamos midiendo más equipo. No hay manera de aislar lo individual. Si nosotros estamos yendo una cultura de colaboración con la unidad de equipo y empezamos a diferenciar individualmente, estamos siendo contradictorios con la cultura. ¿Se entiende? Entonces al final la gente dice, bueno, divino, yo tengo que colaborar, pero le pagan al mejor de todos, le pagan un poquito más. Y eso es contradictorio. Empezó a estar quebrado el modelo meritocrático individual, y empezamos a mirar los premios y los incentivos y los reconocimientos más por equipo. De una mirada que veníamos solamente del líder o de los líderes, a una mirada donde hay un liderazgo matricial y donde el equipo es el que define quiénes son los que más contribuyen, ¿sí? El mismo equipo es el que conversa sobre cómo nos desempeñamos en este equipo, y no esperan que el líder le dé feedback. Bueno, acá estamos, ¿no? El líder definía los reconocimientos, el equipo participa en ver cómo se distribuye la plata en el equipo. Es el experimento y ya lo estamos aplicando. De la responsabilidad solo del líder, que agarraba el presupuesto y daba los premios, a una responsabilidad compartida, con otros líderes y con el equipo, sí, y actores claves. Bueno, algo importante que siempre digo es que cuando cambiamos la manera de mirar las cosas y empezamos a pensar a mirar con otros ojos y a pensar con la hoja en blanco, el mundo que nosotros gestionamos cambia, así que está bueno darnos la oportunidad de probar, de experimentar y de escuchar un poco qué es lo que necesita más el mundo y no tanto qué es lo que yo quiero instalar desde recursos humanos como práctica, ¿no? Así que bueno, acá corto porque este es mi LinkedIn, no importa, pues se los paso, y acá estoy, ahora sí abierta a todas las preguntas que nos puedan hacer. Había quedado una de Griselda, que dice, ¿de qué manera ganaron la confianza con los colaboradores para que puedan realmente dar una opinión, feedback verídica y no sujeta a que se lo tenga en la mira por diferir con su opinión? A ver, que se lo tenga en la mira por dar un feedback constructivo, por ejemplo, por dar algún feedback de algo para mejorar, algo por el estilo. Entiendo que Griselda se refiere a cómo, digamos, justamente, cómo los colaboradores tuvieron ese primer paso, esa confianza para dar una opinión real y que tenga realmente sentido. Si tenía que venir un colaborador a decir algo real, no sé, a Erika, ¿cómo generaron esa confianza? Porque también es algo muy cultural. Si te vengo a decir algo que está bueno, es Exacto. fácil. Si te vengo a decir algo que no va a coincidir con lo que vos querés escuchar, puede ser más difícil, especialmente cuando tenés que decir a alguien que puede tomar decisiones sobre vos. A ver, una cosa es en un contexto más horizontal, donde igual nos cuesta decir lo que no nos gusta, o lo que el otro tiene que mejorar, porque ahí empezamos con un montón de juicios limitantes de lo que el otro va a pensar, de si se va a enojar conmigo, de si le voy a hacer daño, de cómo se lo digo y demás, con lo cual en eso se aprende, y es cierto que en Galicia también nos es más simple decir y reconocer lo positivo que decir lo que el otro tiene que mejorar. Nosotros trabajamos mucho en el concepto del feedback como un regalo, del feedback constructivo como un regalo, que si yo no te lo digo, no te doy la posibilidad, en realidad te estoy dando un regalo para que vos puedas tomarlo y poder cambiar o desarrollarte,
¿sí? Aparte es un regalo que es mi percepción, que no es la verdad absoluta, que es un poco te agrego mi mirada para que ver si esto era un punto ciego para vos, puedas ampliar la mirada. Ese es el concepto con el cual tratamos de que la gente dé feedback constructivo. Igual pasa que les cuesta. Distinto es en espacios como de desigualdad de poder, ¿no? Esto que decían, entiendo, de tener en la mira, o las represalias, o el temor a, tiene que ver en culturas por ahí muy jerárquicas, donde obviamente padres, hijos, jefes, colaboradores, puede costar un poco más. Nosotros hace mucho, ahora ya eso no pasa en el banco, o sea, cualquiera puede darle un feedback muy cuidado, porque cuidamos mucho cómo las personas se comunican, obviamente, no solo con sus jefes, con cualquier persona del banco, puede dar un feedback constructivo al que quieran. Nosotros lo que sí hicimos para instalar esto, pero ya hace como 6, 7 años, habíamos instalado un proceso de Upward Feedback anónimo, donde las personas podían darle feedback a sus líderes de manera anónima. Lo terminamos eliminando después de 3 o 4 años, porque realmente si queremos conversaciones honestas y transparentes no tiene que ser anónimo, y las personas tienen que animarse a poder conversar en un contexto de confianza. O sea, los líderes tienen que crear el contexto de confianza y de apertura para que sus colaboradores les den feedback. Y en eso estar abiertos también al aprendizaje. Es un buen indicador de potencial, estar abierto y escuchar el feedback para poder evolucionar. Es lo primero que miramos, así que en eso el banco se desarrolló muchísimo. En culturas más jerárquicas, digamos, donde la desigualdad de poder está mucho más marcada, puede ser un poco más difícil, pueden empezar con estos procesos de feedback, upward feedback o 360 más anónimos al principio, hasta que las cosas se van ablandando, porque después de recibir el informe 360 tenés que ir y hablar, ir a indagar un poco más. Lo que siempre les decimos que lo importante, que yo creo que lo puse en una placa, es la conversación, no los números. Ahí, Erika, te leo un comentario de Sandra: hay que entrenar en forma permanente en 2 pilares claves: escucha comprometida y hablar responsablemente. Y te hago una preguntita que tiene que ver mucho con el presente, que nos había quedado de hace unos minutos. ¿Cómo crees que afectó el nivel de conversaciones esta mayor virtualidad por el contexto que nos toca vivir en estos días de COVID? ¿Qué pasó en el banco durante estos 7 meses con las conversaciones? A ver, yo no lo adjudico tanto a la virtualidad, ahora les cuento un poco ejemplos donde la virtualidad para mí no afectó para nada, sino sí a la vorágine. Creo que la vorágine, a los equipos tan enfocados son equipos diezmados, equipos que están trabajando medio equipo por la alternancia, por el tema de los contagios, o en los equipos internos trabajando en acomodar, digamos, todo lo que viene de las regulaciones del Banco Central, por ejemplo, fines de semana, noches. La verdad que los equipos están muy desgastados, sin tomarse vacaciones, con lo cual las conversaciones suelen ser un poco, la mayor porcentaje están siendo, hemos detectado, más transaccionales que profundas, pero por un tema de coyuntura, de mucho trabajo y muy fuerte. La virtualidad no afectó para nada. Hoy yo justo hice una actividad, nosotros llamamos conversaciones de vestuario, a las conversaciones de los equipos cuando conversan sobre cómo están jugando, ¿no? Paran la pelota, decimos, se meten en el vestuario y conversan sobre el equipo. Y hoy tuve una con un director y sus reportes, y asombrados de cómo se puede dar en la virtualidad un vestuario, como decimos, mejor que quizás en un entorno presencial. O sea que la verdad que la calidad de la conversación no cambió con la virtualidad. Nosotros establecimos algunas instancias claves donde eso sí tiene que hacerse presencial, por ejemplo una desvinculación en este contexto. Preferimos que sea presencial mientras no arriesgue la salud de nadie, pero el resto de las conversaciones se dan virtuales y esto no ha sido afectado ni en el engagement ni en la calidad de las conversaciones. Sí, el tema de, para mí, más presencia de conversaciones más transaccionales, y que si no están estos espacios especialmente diseñados para que sean las conversaciones profundas, reflexivas y de conexión, suele pasar que no pasa, porque estamos bastante corriendo. Eso también nos está pasando. Totalmente. Estamos llegando, digamos, al tiempo que nos habíamos estipulado a los fines de este evento. Si hay alguna pregunta más, este es el momento para aprovecharla, Erika. Yo acá les voy a dejar igual un link, está bueno, es un Jamboard, no sé si conocen, lo voy a proyectar, pero me gustaría que dejen ahí cargados, ahora lo voy a proyectar 2 cosas, como para que podamos seguir conversando, ¿no? Esperen que acá está. Cuando entren se van a encontrar con 2 páginas. Si una es, si acá pueden cargar cuáles son los desafíos que ustedes encuentran en gestión del desempeño en sus organizaciones. Acá ponen un sticky notes, una nota,
anotan cuál es el desafío y con el color que quieran y ya se carga, así no hay mucho más que hacer. Eso sería una, y si pasan a la siguiente, si pueden dejar como cierto feedback, qué más les gustó, qué mejorarían, y ideas para la próxima sesión. Los que puedan y tengan ganas, ahí veo que muchos están sumando, me gustaría entender sobre todo los desafíos que hay en sus organizaciones como para poder seguir evolucionando. Sería lo último de mi parte y el feedback que me interesa para ver cómo mejorar para la próxima. Feedback, ya que hablamos de feedback, les pido feedback a todos. Exacto. A todos los que puedan. ¿Sí? Si no saben cómo, acuérdense, acá van a nota adhesiva y pueden escribir la que quieran. Pueden dejar de compartir, así si quieren pueden completar. Los invitamos a completar a partir del Jamboard, y ya empiezan a llegar los saludos para vos, Erika, de parte nuestra, henchidos de orgullo de haberte tenido en esta primera instancia de conversación colaborativa con gente de diversos sectores de la industria, del país y de países vecinos, que le encanta trabajar con gente. Muy, muy, muy honestamente agradecidos con tu generosidad. Los invitamos a seguir en contacto a través de los canales que vos has propiciado para todos aquellos que tengan consultas. Nosotros invitamos a todos los presentes a que el 19 de noviembre a las 19 horas vamos a tener un conversatorio en donde los temas de conversación queremos que surjan a partir de sus intereses, teniendo como disparador muchas de las cosas que Erika compartió con nosotros en esta oportunidad, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con este tema, con poner la conversación como centro, con poner la dimensión de la confianza como centro, como hacernos cargo de que conversar es una competencia que nunca se acaba y siempre se sigue aprendiendo, y con todas las inquietudes que ustedes tengan, el 19 de noviembre nos vamos a encontrar para conversarlo. A través del grupo, como decía Germán, de WhatsApp, todo lo que quieran compartir es absolutamente bienvenido para que sirva a la reflexión y al crecimiento mutuo de todos. Bueno, son inmensas los agradecimientos que cada uno de los presentes te hacen llegar. Están Erika. expresando. Totalmente. Y acá en el Jamboard veo que también están poniendo el feedback. De parte de Rindo, mil gracias a vos, Erika, por tu generosidad nuevamente, y a todos los presentes por acompañarnos entre todos en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Totalmente. Muchísimas gracias, Erika. En concreto... La presentación ahí se la pasé a los chicos para que se puedan tener, así que... Exacto, gracias por esa generosidad. Le compartimos la presentación a todos los presentes sin ningún inconveniente. Gracias por eso. Nos prestigia, nos enorgullece y nos alienta de alguna manera a compartir info en ese grupo que nos enorgullece haber creado, de recursos humanos, de desarrollo y capital humano. Lo prometido es deuda, por lo tanto, el señor Ignacio Muñoz en vivo va a hacer el sorteo de 3 becas del 100% del curso Gestión de Crisis e Incertidumbre. Esto es un enfoque psicológico para gestionar la incertidumbre de los equipos y las propias, que lo brinda el señor César Bernard. Son 100 minutos de contenido, son herramientas de aplicabilidad. Sorteamos estas becas que pueden ser para ustedes como beneficiarios o con derecho a gift para alguien que ustedes consideren que le pueda ser útil. Esto, por supuesto, que también está disponible en términos corporativos y demás, con lo cual se contactan con nosotros si es de interés. Señor Ignacio Muñoz, dicho esto, comparta pantalla, haga el sorteo como corresponde. Buenas, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado bien, que les sirva esta hermosa charla. Bueno, vamos a hacer el sorteo, acá en la aplicación se llama App Sorteos. Vamos a ver un total de 3 ganadores, ¿sí? Y bueno, acá están todos los participantes. Si hay alguno que no se encuentra, bueno, me lo hacen saber, pero bueno, los anoté a todos.
Y bueno, acá si tienen nada. que insultar, insultan a Ignacio, directamente. Sí, yo soy el responsable de todo. Por favor. Vamos Así nomás. que bueno, procedemos entonces. Primer ganador. Perfecto. Ganadores. Tres ganadores. Vamos nomás. Ana Miravalles, Mariana Vasconcel y Romina Robacio. Entonces, gané, dice Mariana. Buenísimo. Tengo Puede muy ser- buena suerte. No le iba a fallar. Excelente. Sabía que lo ganaba. Buenísimo. Es cierto esto que estoy diciendo, ¿eh? Es cierto, es real, no lo digo. Hay que aprovecharlo entonces, Sí, buena Mariana, suerte. que la buena suerte la gozan solo unos pocos. Buenísimo, mil gracias. Gracias. Pueden hacer Gracias. uso ustedes, nos contactamos luego, por supuesto, o la pueden regalar a quien consideren, obviamente. Muchas gracias. Dicho esto, muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. El 19 de noviembre, jueves 19 de noviembre, 19 horas, ya vamos a ir poniendo información en el grupo, pero los esperamos a todos nuevamente para una nueva instancia de Zoom en Club Rindo de Recursos Humanos. Saludos a todos, gracias Erika y hasta Muchas la gracias, próxima. Erika. Muchas gracias a todos. Sí, tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos.